Boas tardes, moitas graciñas, e logo al final bicos. Bueno, yo, entre la presentación que han hecho y que además me ha precedido Raquel, yo ya me voy y ya está, porque no voy a superar a Raquel, os ha dejado con tan buen sabor de boca que para qué, y la presentación me ha dejado tan bien que ahora lo único que puede pasar es que os decepcione. Hace poco tiempo, muy poco tiempo, en una de esas mesas redondas a las que me invitan en calidad de mujer profesional ya madura, lo organizaba la Embajada Británica, era en torno al 8 de marzo, y, por cierto, ¿dónde está el famoso que decía...? Ah, aquí está, porque como me enrollo tanto, quiero ver el tiempo que me queda. Empezaron a preguntarnos a todas una pregunta que hacen mucho en los países anglosajones, y es ¿qué le dirías a tu yo joven? ¿No? A esa Ana jovencita, ahora con la perspectiva de los años, ¿qué le dirías? Entonces yo estaba en una punta, empezaron por ahí, y todas era, hombre, pues no haber callado tanto, no haber tragado tanto, haber hecho oír mi voz más, haber conseguido meter ahí cuñas y dar mi opinión, no haberme acobardado tanto, haber hablado más, y cuando llegó a mí yo dije, sinceramente, haberme callado más. Porque yo no sé si fue por un feminismo precoz, instintivo, o por puro orgullo, por puro amor propio, pero yo siempre he sido muy perigosa. Pero no me he callado, me he dado... Y a veces me he arrepentido, A veces me he arrepentido porque es aquello de callada estabas más mona. Y además de más mona te habrían ido, ¿no? Soy un poco perigosa y un poco rabuda también, ¿no? Entonces, ese defecto yo no lo he tenido. Pero al igual que Raquel, creo que en este foro también va bien recordar un poco la biografía personal por ubicar los contextos y por ver que, hombre, que un poquito de camino sí hemos hecho. Un poquito de camino sí hemos hecho, pero ojo, porque en cualquier momento podemos ir para atrás, o sea que hay que estar vigilante. Yo empecé en los años 80 en la radio. En los años 80 en España todavía el conductor, el peso de cualquier programa informativo de entretenimiento lo llevaba un hombre. Creo que la única excepción que había era Encarna Sánchez en aquellos años 80, era la única, pero era la radio de los Gabilondos, de los Luis del Olmo, los hombres. Y las mujeres éramos subalternas, estábamos para dar la hora, para hacer algunas secciones menores, las más jóvenes para hacer la unidad móvil, estar en la unidad móvil y conectar con no sé qué, no sé cuántos. Y esa es la radio en la que yo empecé, siendo la subalterna de un presentador que ya con reconocido prestigio, en este caso en Barcelona. Y ni siquiera así, y reconociendo con perspectiva que yo estaba muy verde, porque he calculado que debía de tener 23 años solo, o sea, imaginaos lo verde que yo debía de estar, y ni así me callaba, ni me metía en corsés. Entonces era un programa de la tarde, un magazine de tarde, y había un bloque que hacía un humorista, que hacía Óscar, el del jueves, y que consistía, el día que salían las revistas de estas rosas del Corazón, el Hola, el Lecturas, el Pronto, todo esto. Entonces la idea, yo ahora con perspectiva lo entiendo y tal vez hoy ya tengo el oficio suficiente como para haberlo hecho, pero ¿qué querían? Querían entonces que Óscar, el humorista, era el que destripaba, el que destripaba la información del Corazón, y entonces pretendían que yo hiciera el papel de la crédula, de la que se lo toma en serio, de fíjate, ay, lo desmejorada que está, ay, qué bonita es la casa de no sé quién. Y yo dije que no, yo eso no lo hacía. Y entonces llegaba él con las revistas y empezaba a destripar, y yo destripaba con él.
Y me decían, no, 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 tú tienes que hacer este papel. Y yo les decía, porque si no, no tiene gracia. O sea, la gracia es el dúo, es que tú seas la crédula y él destripe. Y yo decía, ah, sí, pero con mi nombre, ¿verdad? No, con mi nombre no. O sea, si me cambiarais el nombre, pero yo con mi nombre, yo no voy a hacerme así la maruja que se lee y se traga y se empapuza y de... No, 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 no. O sea que, en fin, esa era yo, pero sobre todo ese era el contexto. Luego hay que decir que en una radio que hoy ya no existe, era una radio en catalán solo para Cataluña, hicimos un magazine de tarde que se llamaba Juego de Damas y éramos 3 mujeres. Y o sea, algo se empezaba a hacer. Pero estábamos entonces, hace 40 años, a años luz de lo que es hoy. Hoy nadie cuestiona que Julia Otero, que Gemma Nierga, que Pepa Bueno, que Pepa Fernández, nadie cuestiona que lleven el peso de un programa y que lo dirijan. Y cuando lo empiezan o cambian de día de la semana, o la noticia es porque son ellas, no porque sean mujeres. O sea, la noticia no es que Marta Carazo va a presentar el telediario, fíjate, una mujer presentando el telediario. No, pues ha estado Ana Blanco 30 años, la noticia es que Franganillo se ha ido y hay una sustituto que es Marta Carazo. Y entonces se habla de Marta Carazo, de su perfil, pero no de que sea mujer. Y la noticia no es que es una mujer. Con lo cual, la buena noticia es que algo hemos avanzado. Y luego, tanto en la radio como en televisión, y supongo que Raquel es su experiencia también, había una parte que no se veía, que el espectador no veía o no oía, que es la parte técnica. Y esa parte era absolutamente masculina. Los técnicos de sonido eran hombres, los camarógrafos eran hombres, el 99% de los realizadores en televisión eran hombres, y hoy no. Hoy yo he trabajado con algunas mujeres camarógrafas, y eso que hay que decir, que para las mujeres es más duro porque las cámaras profesionales siguen pesando mucho. Y si los hombres que llevan cámaras acaban todos fastidiados de las vértebras, pues las mujeres habitualmente, por norma general, todavía tenemos menos resistencia, ¿no? Pero también se está notando que entran muchas mujeres en esa parte técnica, que como todo, al igual que en la universidad, en las carreras técnicas, ha cambiado mucho. Otra pregunta que me hacen a menudo es, bueno, ¿habrás experimentado el machismo? Y reflexionando mucho, el machismo de brocha gorda, ese de borrarte, de apartarte, de discriminarte, así de una manera flagrante, ese no lo he sufrido mucho. Lo he sufrido, pero anecdóticamente. Pero me doy cuenta, con perspectiva, de que cuando era joven, una cosa que yo recibía como normal, que era una actitud paternalista de muchos jefes, ahora, con lo que he aprendido con los años, pero a un hombre joven no lo trataban así. Es decir, yo interpretaba que me trataban con ese paternalismo porque era joven, porque estaba empezando. Pero luego dices, pero a los chicos jóvenes, a los chicos que tenían 20 y pocos, no los trataban con ese paternalismo, con lo cual hay muchas formas de machismo. Luego tuve un jefe cuyo nombre no voy a decir porque estaría fatal y porque además no quiero ser viral por poner a parir a un ex jefe, pero un ex jefe que tiene muy buena prensa y muy buena prensa en la prensa progre, además, pero que una vez que yo me quejé, pues yo me quejo mucho, soy de profesión, me quejo. Le había dado un viaje a Argelia pues a una compañera que no tenía mucha idea de información internacional y que apenas hablaba francés y por supuesto no hablaba árabe. Y yo me quejé, oye, perdona, digo, pero si aquí la que hace información internacional soy yo. Y yo soy, no es que sea bilingüe en francés, pero casi. Y me dijo, a ti lo que te pasa es que tienes envidia, porque ella, además de ser lista, es guapa. Esto se me dijo a finales de los años 90.
un jefe progre, ¿vale? Ahí lo dejo. Y luego también en los años 90, en Francia, cuando estaba en Euronews, que era una redacción internacional, un día vino un jefe, uno de los superjefes, era suizo, suizo-italiano, pero suizo. Pero a lo mejor era más italiano que suizo. Porque vino un día y se nos quejó porque es que solo las italianas se ponen falda a menudo, las demás venís siempre en pantalones. A ver, nuestro trabajo consistía en estar encerradas en una redacción, montando, escribiendo, montando piezas continuamente, crónicas continuamente, en medio del campo que es donde estaba la redacción de Euronews. ¿Cómo quieres que vaya vestida? ¿Con minifalda y tacones? ¿Pues cómo íbamos? Pues un compañero ya un día de cachondeo que nos tocaba turno de noche vino en pijama. Porque dijo, pero total, salgo de mi casa en coche, vengo aquí y tal. Dijo, mañana vengo en pijama. Y llegó en pijama. Y eso, hombre, ¿por qué no os ponéis falda? Eso debo decir que nunca me lo ha dicho ningún jefe en España. Un compañero de cachondeo, cuando yo empezaba también, de nuevo en los años 80, me dijo, hombre, hoy te has puesto falda. Y no sé cómo lo debí mirar, yo tenía, insisto, 20 y pocos, no sé cómo lo debí mirar, que me dijo, no, pero te valoramos por tu cerebro, te valoramos por tu cerebro. Entonces, bueno, pero a mí me habéis... Esto lo digo para poner un poquito también de, decía Raquel, ay, me estoy enfadando mucho. Bueno, pues para que veáis que también hemos avanzado en algunas cosas, hemos avanzado un poco, y en algunas, yo que me he movido bastante, que he vivido en países que con ese retraso un poco legendario secular que arrastramos en España y que ese complejo que a menudo tenemos de ir por detrás del mundo desarrollado, del primer mundo, de las grandes potencias. Bueno, pues en cuanto al trato de la mujer, y en mi ámbito, España no es el país en el que vivir y en el que trabajar. Eso os lo aseguro, os lo aseguro. Yo tuve más reacciones directamente machistas, infinitamente muchas más micromachistas, en Euronews en los años 90, en Francia, con una redacción internacional donde había de todo, de las que he tenido en España. Y tanto es así que recuerdo que una vez uno de los compañeros alemanes, viendo cómo éramos las redactoras españolas, donde además, fíjate, había dos gallegas, una de ellas una beiras, y dijo, oye, a lo mejor España no es un país tan machista como nos creemos, porque si las españolas que hay en esta redacción son mínimamente representativas, como para ponerte chulo con ellas. Entonces, bueno, pues que eso es de picar piedra todos los días, ¿no? Decía Raquel, ¿cómo ser feminista? ¿No? ¿Cómo militar en el feminismo cotidianamente? Bueno, callándote, punto. Aparte de otras cosas, pues no callándote y dando tu punto de vista. Y si te sudan las manos, dices, perdona, pero es que esto es lo de la menopausia, ¿sabes? Pues ya está. Y con humor o sin humor, como quieras. La ironía va muy bien. La ironía va muy bien. Entonces, como me habéis ya traído aquí para que hable del oficio de corresponsal y de enviada especial, eso también, como el humor, era cosa de hombres. Y como el soberano. Eso era cosa de hombres. Primera, porque las redacciones eran mayoritariamente masculinas. Segunda, porque la información internacional la llevaban fundamentalmente hombres, igual que los guiones de humor. Y hubo una generación que es la que me precedió a mí, la de las Cármenes Sarmientos, la de la Rosa María Escalaf, la de las Lola Masanas, que ellas fueron las que realmente tuvieron que picar piedra. Pero ¿qué pasa? La mayoría de ellas no crearon una familia. La mayoría de ellas no tuvieron pareja estable. La mayoría de ellas, por no decir todas ellas, no tuvieron hijos.
Yo no tengo hijos. Mi generación, yo tengo 61, mi generación es la primera en la que ha habido compañeras que han logrado, con sacrificio y con algún divorcio, que han logrado tener una familia y tener hijos y compaginarlo con ser enviada especial o corresponsal. Porque claro, normalmente el corresponsal, los corresponsales de mi generación, pues era un hombre, un colega de la redacción que se iba y donde iba él, si tenía mujer, la mujer y los niños le seguían. Y que vas a Berlín, que ahora te vas a Jerusalén, que ahora te vas a Nueva York, y la familia con él, para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Y qué pasa? Cuando la mujer entramos en el mercado laboral y todas tenemos una profesión, que es fundamentalmente mi generación y la que viene inmediatamente después de mí, dicen, bueno, ¿y yo qué? Yo también tengo una carrera, ¿no? Mi generación es la primera que dice, yo también tengo una carrera profesional y no la voy a sacrificar por ti. Y entonces ahí entran los divorcios, ahí entra el toparte, por ejemplo, yo todavía lo he vivido en los años 90, colegas que tenían hijos, que querían ir de corresponsales a Oriente Próximo en una de las periódicas guerras que hay, y dicen, bueno, pero tú tienes hijos, ¿cómo vas a ir a una guerra? ¿Cómo te vamos a mandar a una guerra? Bueno, pues déjame que lo decida yo, porque mis colegas hombres también tienen hijos, y nos importa mandarlos a una guerra y dejar a los niños huérfanos de padre. O sea, exponeros a dejarlos, ¿no? Con lo cual, mi generación es la generación en la que ha empezado a ver. Y la generación que viene por detrás, la generación que tiene ahora entre 40 y 50 años, o entre 35 y 50 años, esa es la buena noticia, es una generación que está más equilibrada. Más equilibrada en los dos sentidos. Yo he visto colegas, hombres, que han renunciado a un buen puesto de corresponsal porque no querían romper la familia, no se querían arriesgar a vivir uno allí y el otro aquí, y sobre todo partía de la máxima de que no quería sacrificar el trabajo de su mujer, la carrera profesional de su mujer. Con lo cual es, si no quiero obligar a mi mujer a renunciar a su carrera profesional, entonces tenemos que vivir uno en cada sitio. Y entonces he visto a hombres que renunciaban a verdaderos caramelos para un periodista de Internacional. Y también he visto, no son la mayoría, pero los hay uno en este momento que tenía un puesto buenísimo, de un reconocimiento de esas pocas personas que crean consenso, con lo difícil que es en España en estos momentos crear consenso. Bueno, pues uno de esos periodistas de Radio Televisión Española que creaba consenso y que tenía un puesto muy bueno, lo hacía muy bien, era muy reconocido, y ha renunciado a él porque a su mujer le han ofrecido una corresponsalía. Y se ha ido con ella, entonces él lleva el peso de la casa, el peso de las hijas, y ella es la que está en la corresponsalía. Y un día hablando con él me dice, a ver, si es que me parece lógico, yo he tenido unos años en los que, bueno, pues se me ha puesto en el escaparate y ahora se lo ofrecen a ella, pues lo lógico es que yo me ponga a la sombra y bueno, pues ya vendrá otra época en la que me tocará a mí volver a tener relumbrón. Con lo cual, esa es la buena noticia. Está cambiando. Ser corresponsal ya no es solo cosa de hombres, y ya en las parejas profesionales empiezan a verse realmente como iguales. Claro que eso también lleva al problema que tienen ahora muchos directores de redacción, y es que no encuentran gente que quiera ir a las corresponsalías. Ya, pero es que mi novio, es que mi novia, es que ese es otro problema, ¿no? Luego, otra cuestión es ventajas y desventajas de ser mujer haciendo información internacional. Bueno, no hace falta que os diga que hay países en los que es más duro trabajar simplemente porque no te ven como un igual. Entonces, claro, si tus interlocutores ya no te ven como un igual,
como para que tú les intentes sonsacar cosas, intentes que hablen contigo, que te den permisos para grabar, en el caso de televisión, en fin, la cosa realmente se complica. Pero, como en todo hay como un subterfugio, ¿no? Pero en esos países ser mujer entonces te da ventaja en una sola cosa, y es que tienes acceso a hacer una información que los hombres tienen muy difícil, que es la información de cómo viven las mujeres en esa sociedad, cómo se trata a las mujeres en esa sociedad. O aunque no sea países así, por ejemplo, hay un hombre que ha hecho un documental muy bueno, y es un hombre, pero ¿a cuántos? O sea, ¿no creéis que es mucho más fácil que, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, aunque como hay alguien aquí nacido en los años 90 ni sabrá de qué le hablo, o en cualquier otra guerra, me da igual, ahora en Ucrania, porque por desgracia en cualquier guerra, como dijo el doctor, el cuerpo de la mujer es un campo de batalla, con lo cual en cualquier guerra, da igual el siglo, violentar y violar a las mujeres es un arma de guerra en cualquier guerra, como es usar una granada o un tiro en la nuca. ¿Quién va a hacer mejor, quién va a tener más facilidades para hacer un reportaje con mujeres violadas? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién tiene más posibilidades, y cuesta, de acceder a una mujer musulmana, que cuesta mucho que hablen? Pues si cuesta ya que hablen con una mujer, imaginaos con un hombre. Con lo cual, esa también es otra cosa que una aprende, ¿no? Que no ver solos, es decir, lo de la mirada, lo de las gafas violetas, sirve también para decir, a ver, a lo mejor es que lo estoy planteando como si fuera un tío. A lo mejor lo estoy planteando como los periodistas de quienes yo he aprendido que eran hombres, pero voy a planteármelo como mujer. Y entonces ves que a lo mejor hay una manera de contar esa guerra o de contar el paso de los migrantes en la frontera de México a los Estados Unidos, que es una manera distinta como la han contado los hombres, porque tú encuentras una manera que a ti te resulta más fácil. Entonces, por ejemplo, ahora ya no, pero yo durante mucho tiempo, bueno, tenía una cara muy aniñada. Entonces, yo siempre he despertado, me he dado cuenta sobre el terreno que despertaba empatía en la gente mayor, mucha empatía. ¡Ay, como que me querían adoptar! Dices, bueno, pues vamos a entrar por ahí. Y entonces en Rusia, por ejemplo, bueno, pues las señoras y los señores mayores eran los que me contaban las miserias de esa sociedad. Ay, me cogían la mano, ay, Anna, Dievushka, chiquita, ay, no sé qué y no sé cuántos. Y entonces es un poco decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis activos? ¿No? Ponerte en plan pragmático, ¿cuáles son mis activos? Voy a desarrollar esos activos y, bueno, por ahí entrar. Otra cosa que ha cambiado mucho, y eso me permite contar, uy, cómo me enrolló, una anécdota de... Esta es Anita con esto, es el Kursk. Esto es cuando se hundió el submarino nuclear el Kursk, eso fue agosto del año 2000. Putin llevaba 8 meses como presidente de la Unión Soviética, los 118 marinos que estaban dentro. Bien, esto es una conexión en directo para el telediario. Veis que ahí detrás hay una furgoneta, aquí está en cámara Sasha, y ahí estoy yo con mi 1,62 m montada encima de una caja para encuadrar mejor con los barcos. Bueno, esa camioneta de ahí al fondo, está ahí el técnico de Eurovisión, esa furgoneta era una furgoneta con un satélite, con una parabólica, porque estamos hablando del año 2000. En el año 2000, esto era una cosa muy del paleolítico, muy rudimentaria, y desde luego no había imagen, no había sonido, servía simplemente para llamar por teléfono, en el caso de Rusia, cuando podías. Y
necesitabas una conexión con una parabólica, que en este caso la daba Eurovisión. Entonces, bueno, pues salta la noticia el 15 de agosto, no podía ser otro día, 15 de agosto, ¡buah! Y entonces Eurovisión se va para allá con su camioneta en la que tiene el satélite, la parabólica para conectar con el satélite para poder emitir las crónicas, y luego esas máquinas que más o menos se vislumbran que era para meter físicamente la cinta de vídeo ahí y lanzarla, ¿no? Que es donde iban las crónicas. Entonces Eurovisión llega ahí al mediodía y yo llego allí con la diferencia horaria para el telediario, bueno, eran las 11 de la noche, el telediario de la noche, pero llegamos ahí un poco antes y me dicen, estamos montando, no sabemos si para las 11 de la noche, las 9 en España, no sabemos si lo tendremos instalado y será posible emitir. Yo, coño, pero no habéis llegado por la mañana, y entonces me cuentan lo que ha pasado. Y os lo cuento porque eso sirve para contar cómo se trabajaba antes en televisión hace solo 25 años y cómo se trabajaba y se trabaja en la mentalidad rusa / soviética. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con el transporte es un objetivo estratégico y no puedes tomarle una simple fotografía. Entonces, claro, esto es el puerto de Murmansk, ahí en el Ártico, que era lo más cerca de la base naval que podíamos estar, a 30 kilómetros. Lo más cerca que podíamos estar de la base naval era Murmansk. Bien. Bueno, dijeron los de Eurovisión con lógica, pues para televisión, en el puerto hay barcos, lo que se ha hundido es un submarino, aquí se ve la ría, porque es como una ría, aquí se ve la ría, bueno, pues un poquito de conexión tiene. Y les dicen que no, que cómo se van a poner en el puerto, que es un objetivo estratégico. Y hablan con Comandancia de Marina, con el gobernador provincial, patatín, patatán, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y al final, la segunda de Eurovisión, que es rusa, educada en la Unión Soviética, le dice al comandante ahí, en Comandancia de Marina, le dice, mire, yo se lo explico. Han llegado a Murmansk periodistas de todo el mundo, de toda Europa, de la CNN, de la NBC, de la NHK de Japón, los tiene de todo el mundo, desparramados por Murmansk. Y ustedes no pueden controlar lo que están haciendo. Si nosotros colocamos nuestra furgoneta ahí, no les va a quedar más remedio a todos estos periodistas de televisión que venir ahí para inyectar, que es como decíamos en el argot, inyectar la cinta con la crónica en la máquina y hacer su directo ahí. Y ustedes saben que por lo menos una vez al día fichan ahí y ahí los pueden controlar. Dicho y hecho, entonces consiguieron el permiso. ¿Vale? Así se consiguió el permiso. Y hacemos un fast forward como con las cintas, 20 años. Esta es Anne Irazábal, la amiga querida de ETV, que está entrando en Berlín con un teléfono móvil. Este es Mikel Ayestarain también para ETV. Ahí, Juan Palomo en Kiev. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, esto tiene dos lecturas. Una lectura es, mira qué fácil, cómo se ha facilitado ahora, porque antes necesitabas eso, que llegara una camioneta, que consiguiera los permisos para establecerse en un sitio, que levantara el satélite. Ah, por cierto, yo ese día, a pesar de que había llegado por la mañana a Murmansk, que volamos de Moscú a las 5 de la mañana, no dormimos nadie del equipo, a pesar de estar en Murmansk desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, no entramos porque la parabólica no había conectado con el satélite. Que esa es otra de las cosas de la televisión que frustra mucho. O sea, la televisión es muy lúcida por lo de la imagen, ¿no? Y te haces más famoso y esas cosas. Pero claro, si yo hubiese trabajado para prensa escrita, con un teléfono, mandaba la crónica, no hacía falta ni que la escribiera, la dictaba y salía publicada. Yo, sin la parabólica que conectara con el satélite y tal, ese día no hubo conexión para el telediario. Entonces, la parte positiva, y que destacan todos los jefes, todos los directivos que se rigen con criterios meramente economicistas, es ¡qué baratito! Porque en lugar de tener que contratar un satélite, de tener que mandar a un técnico en satélite y tal, fíjate, mando a esta criatura con un teléfono móvil, dale, espabilate. Pues no, con todo el reconocimiento a Mikel Ayestarain, pero él solo con un teléfono, es imposible que haga el mismo trabajo
que un equipo de 3 personas donde el periodista se dedica a enterarse de qué está pasando y el camarógrafo o camarógrafa graba bien las imágenes y luego las monta sabiendo de montaje. Y esto, aquí, y Raquel se harta de hacerlo, aquí se pueden hacer montajes, pero son muy chapuceros, o sea, es una cosa para salir del paso. Entonces, evidentemente, ahora va, que no pase, pero se hunde este techo y todos entramos en directo por WhatsApp, en Instagram, en TikTok, todos entramos en directo, se ha quedado el techo del teatro principal, vale. Pero si luego quieres hacer un reportaje sobre qué ha pasado en el teatro principal, por qué se ha hundido, vas a tener que venir con un equipo profesional. No te vas a hacer luego un reportaje con esto, o no deberías. Pero eso es el momento en el que estamos, ¿no? El periodismo está en un momento de precariedad laboral, de economicismo, y donde en aras de, no, pero ves, se agiliza, no, lo que estás es recortando costes, recortando gastos y recortando calidad y sobrecargando a una persona porque estás obligando a una persona a hacer el trabajo de 3. Ya que hablamos de Rusia, si hablamos de... ¡Oh, que me he pasado el tiempo! Una cosa solo, 2 cosas solo de Rusia. Si a mí me decís, dame 2 titulares de Rusia, la vida, el concepto de ciudadano y de ciudadana no existe. Tu vida no vale nada si no tienes poder. Si tienes poder, tu vida cuenta. Si no, eres carne de cañón. Punto. Y luego, y sobre todo, ¿dónde tengo que apuntar? Por favor. ¿Para dónde? ¿Antes he hecho así? Siguiente. ¡Ay! Las mujeres. Las mujeres rusas, las mujeres ucranianas, las mujeres de la antigua Unión Soviética. Son de otra pasta, son otro universo. La capacidad de sufrir, de resistir, de trabajar, de enfrentarse a quien haga falta, las mujeres. Entre hablar con un hombre o hablar con una mujer, no dudes, habla con una mujer. Si hay posibilidades de que alguien se enfrente a la autoridad, apuesta porque lo hará una mujer antes que un hombre. Esto, que es del reportaje que hice ahí, en el hundimiento del Kursk, si luego visteis la película, que lo recreaba muy bien, el Kursk estuvo ahí días, estuvieron esos 118 marineros en el fondo del mar, no sabemos cuánto duraron con vida. Varios países occidentales se ofrecieron a Rusia para bajar y, como decía yo, bajar y abrir la lata esa de una puñetera vez para ver si hay alguien todavía con vida y rescatarlo. No, por el orgullo nacional, y era un submarino nuclear y los secretos nacionales, tal que los dejaron morir. Al final autorizaron a la familia que se acercaran a la base naval, pero el gobierno ruso no les dio ni un kopek, ni un céntimo. Entonces las familias, fundamentalmente madres y esposas, mujeres, madres y esposas, como esta señora, vinieron a veces haciendo viajes en tren de 2 y 3 días, porque las distancias en Rusia son las que son, pagándoselo ellos o haciendo colectas en sus poblaciones para poderse pagar el billete de tren, para ir a averiguar si su hijo, su marido, que estaba ahí en el fondo del Círculo Polar Ártico, seguía con vida, no lo rescataban, no lo rescataban. En estas dio una conferencia un viceprimer ministro y se levantó, si recordáis la información de entonces o si visteis la película, se levantó esta madre, esta señora, esposa y madre de Marino, el marido ya jubilado, el hijo en el Kursk,
y le cantó las 40, le dijo a la cara al viceprimer ministro todo lo que le salió del alma, que por el equivalente de 50 míseros euros estaban tratados peor que animales. Y entonces, claro, con el tiempo el vídeo se ha vuelto así un poco tal, detrás se levantó, mientras ella estaba poniendo a parir, mentándole a la madre, que dicen los mexicanos, al viceprimer ministro, se levantó una señora y le puso una inyección, la sedó. Como en lo peor de los tiempos soviéticos. Al cabo de unos días, y siempre tendremos la duda de si esa declaración fue espontánea o no, al cabo de unos días el marido dijo, no, no, yo pedí que le pusieran la inyección porque mi mujer tiene problemas cardíacos y me dio miedo que no le diera un infarto. Lo dijo unos días después. Pero en cualquier caso, lo pidiera el marido o fuera una agente del gobierno, lo que ya nadie puede borrar, por muchas inyecciones que le pongan, es esa escena, es el grito de esa mujer. De nuevo, una mujer. Así, en la guerra de Chechenia, la segunda que a mí me tocó, y en esta de Ucrania, quienes se están movilizando en Rusia y en Ucrania, pero es más importante que se movilicen en Rusia, contra la guerra son las mujeres, las madres y las esposas de los soldados. Entonces, os pediría un aplauso no para mí, sino para las mujeres rusas y ucranianas. Hacerlle algunha pregunta a Ana Bosch, así que, se queredes, vexo xa unha man levantada, outra por ali. Se vos parece, lle damos prioridade a aquela persona que non falou de momento e despois pasa ela. Perdón que me he pasado del tiempo. Pues Nada, estamos gracias. encantadas que te pasaras. Gracias. Aquí. Aquí. Mira, que decía que estábamos encantadas de que te pasaras, ¿eh? No te preocupes nada. Te pregunto, en estos movimientos de las guerras y de las mujeres, ¿existen movimientos o van solas? Existen agrupaciones, me refiero, por ejemplo, las mujeres WILF, que son Mujeres por la Paz y el Desarme, etcétera, otras, ¿no? ¿Existen movimientos de agrupamientos que lleven a enfrentarse a los poderes? Pero, ¿qué te refieres? ¿A movimientos entre los periodistas? No, entre la población. ¿Aquí en España? No, en Ucrania y en Rusia. Y en Yo te puedo... Sí, ya te digo, en Rusia hay una asociación que es Traérnoslos a casa. Más elocuente no puede ser el propio nombre de la asociación, que es que luchan porque vuelvan del frente. Se da la paradoja, sin embargo, que no todas esas madres y no todas esas esposas están contra la guerra en Ucrania. Lo que quieren es que las rotaciones sean mayores y estén menos tiempo en el frente sus maridos y sus hijos. Y en Ucrania se da la circunstancia. Antes de la guerra, yo ya estaba muy en contacto con la sociedad civil ucraniana, que antes de la guerra el mayor problema que tenían, porque su objetivo clarísimo era acercarse a la Europa occidental, entrando en la Unión Europea, o aunque no fuera entrando en la Unión Europea, pero homologarse, o sea, modernizar la sociedad, y para eso, como en todos los países de la antigua órbita soviética y todos los países que no tenemos una larga tradición democrática, el principal obstáculo es la corrupción del Estado. Entonces yo estaba muy en contacto con organizaciones que estaban trabajando para modernizar y para hacer
cambiar las estructuras de los distintos pilares del Estado, la judicatura, los ministerios y tal, para que fuera más transparente, para que fuera... Y ahí, mi experiencia, el 80% eran mujeres, son mujeres jóvenes. Mujeres que hace 10 años tendrían 30 y pocos, pues ahora tendrán 40 y pocos, abogadas, economistas. Ahora he estado en diciembre en Ucrania. Me reuní con varias organizaciones, la mayoría de ellas mujeres. Es decir, de nuevo, eso es en común con Rusia. La mujer en esas sociedades es, no sé si es una cuestión de que, como decía una conocida mía rusa de la época soviética, claro, es que aquí a los que eran listos los mandaron al Gulag porque protestaban y los mataran, a los que estaban fuertes los mandaron a la guerra y murieron, dice, nos hemos quedado con los tontos. La mujer hablaba así, ella era rusa, ya está muerta. O sea, ella lo contaba así, que era muy bruta la mujer y echaba pestes de cómo la habían educado en la Unión Soviética, pero por lo que sea, llevan la columna y sí, están teniendo mucha fuerza. Lo que pasa es que en el caso de Rusia está todo el mundo asustado y hasta mis amigas que criticaban ya no critican porque tienen miedo, tienen mucho miedo. Tienen miedo a hablar, tienen miedo a significarse y tienen miedo a las represalias. Entonces, el problema que hay en Rusia en estos momentos es que hay miedo a hablar y miedo a protestar. Pero, sin duda, o sea, y en Ucrania hay un montón de organizaciones, unas están, claro, luego te dicen, claro, como los hombres no pueden salir del país, por si hay que reclutarlos para el frente, dice, las únicas que podemos salir del país y hacer diplomacia y hacer lobby fuera para que nos financien la resistencia, para que nos vendan o nos faciliten armas, para que no sé qué, no sé cuántos, somos las mujeres. Como las mujeres somos las únicas que podemos salir del país, tenemos que asumir esta responsabilidad. Entonces sí las hay y muchas. Temos tempo para unha pregunta máis que me parece que levantará a man, sí, aquela chica, se lle podes pasar o micrófono. Bueno, antes un poco nos estuve explicando cuál es el perfil de la mujer en Rusia y un poco su papel. Y entonces, un poco por curiosidad, hablaste, si no me equivoco, de este tema del submarino que se ha hundido, que hay un documental. Simplemente por curiosidad, saber dónde podríamos encontrar este documental, dónde podríamos verlo. Mira, el documental que yo hice en su día está en la web de Televisión Española y en la aplicación de Televisión Española RTV Play y se llama El naufragio del Kursk. Y lo otro que he aludido y que está muy bien es una película y se llama simplemente Kursk, con lo cual probablemente esté en alguna plataforma, yo no lo he mirado, pero seguramente si haces una búsqueda en internet, probablemente veo que tu compañero de allá al lado lo está mirando. Si buscas película o film Kursk, probablemente te saldrá que lo puedes... Kursk, K-U-R-S-K, que curiosamente es el nombre de la ciudad donde ahora están ahí de nuevo en guerra. Esa será moi breve, nos dá tempo a outra, va, sí, que esa ha sido moi breve. E esta é de miña e de Diana, para rematar. E saco este tema porque, ademais, sei que ti falaches abertamente nunha entrevista en La Vanguardia moi interesante na que xuntabas tamén moitas cuestións vividas en primeira persoa, que non estamos nun territorio bélico, pero, como ti decías, o corpo da muller sempre é un territorio de batalla. Perdona, entendesme en galego perfectamente. Enténdate. Falabas dunha etapa complicada que ti viviches, cumprir os 60, chegar a menopausa e vivir unha
unha depresión, vivir en plena pandemia. E claro, con este legado, con esta trayectoria, con todo o que ti tes vivido como profesional, igual que as que suben aquí que forman parte dunha xeración nova, que están nos 30, que están nos menos de 30 incluso, desempeñando esta profesión, como ti con isto vivido, co legado profesional, pero con esta vivencia tamén persoal, de xa ser unha muller con 60 anos tremendamente nova, como enfocas o futuro? Sabes, que reflexión sobre a túa profesión e sobre o que ti eres, sobre o espacio que agora ocupas como muller de 60 anos? Bueno, un poco resumiendo lo que decía al principio, queda camino por recorrer, pero hemos recorrido mucho. Desde que yo empecé hace 40 años, la mujer en esta profesión ha recorrido mucho. Entonces, esa pregunta más o menos me la hizo María Varela del diario de Pontevedra el otro día, y yo le dije, durante casi toda mi vida, yo hice de mi profesión lo más importante. Ahora, con 61 años y después de la pandemia, hoy se cumple, mira, se me pone el vello de punta, y yo me voy a poner a llorar porque veo a Raquel. Y entonces estas van a ser mis últimas... No, lo tengo que decir porque si no, un 14 de marzo no lo digo y después de esta pregunta. Sí, efectivamente, la pandemia, hoy hace 5 años que Pedro Sánchez declaró, el presidente del gobierno, declaró el estado de alarma. Según estaba en la tele Pedro Sánchez anunciando el estado de alarma, mi marido se ponía a 39 de fiebre y perdía el apetito y dijo, no me entra nada, no voy a cenar porque no puedo comer. A partir de ahí, yo me estaba recuperando de una depresión, afortunadamente no recaí, pasé el confinamiento sola, y si no me hundí fue gracias a 2 cosas. Una, a que mi psicóloga mantuvo la consulta abierta, y 2, a amigas como Raquel, que hicieron ahí con Skype, ese Skype que ahora van a cerrar, fíjate, en 5 años nos cierran el Skype, a una serie de amigas, de afectos de mujeres que estuvieron ahí para que hiciera pilates cada tarde a las 6 porque había una monitora de pilates que en YouTube lo hacía en directo y gratis, para que nos tomáramos un vermut al mediodía haciendo una videoconferencia. Lo dice muy a menudo Jane Fonda, que tiene ya 80 y tantos, y yo lo suscribo en mis 61. Cuanto mayor me hago como mujer, más valoro y más me asiento y más me aportan los apoyos de mujeres y, ¿cómo era? ¿Acorporarse? Acuerparse. Y más bien me hace el acuerparme con mujeres. O sea que... Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Vamos a acuerparte. Moitísimas gracias a todas e a todos. Sí, queremos, por favor, ademais do agradecemento a todo o público que estades outra vez enchendo o teatro principal, pedirlle a todas as invitadas que estades aquí, tanto as que hoxe xa tomastes a palabra como as que xa estades aquí porque vos toca mañá, que subades, e a toda a xente que forma parte dos equipos de igualdade da Deputación e do Concello para sacarnos a foto final de familia. E o aplauso final vai ser noso desde arriba para todos vos e todas vos por acompañarnos. Gracias. Volvemos mañá ás 12. Oye,